vegetal, donde hay agentes ambientales y la parte espontánea. ¿Cómo así la parte espontánea? Los agentes ambientales son aquellos donde nosotros intervienen factores como la radiación, algunas sustancias químicas que nosotros nos exponemos, la parte de por lo menos infecciones virales, algunas sustancias físicas y acción de factores que se encuentran a nivel externo, la luz ultravioleta, que van a actuar directamente sobre nuestro material genético. Y la parte espontánea es que en algún momento de la vida, sin necesidad de agentes teratogénicos o agentes que influyen, nuestro material genético puede tener alguna mutación. De nuevo, el problema de esta parte espontánea es que está muy asociada a los factores genéticos, a las enfermedades hereditarias, que es que en algún momento de la vida una de las personas de la familia tuvo una mutación, la cual va sumando y va dejando la parte en todo su material genético, generalmente en las células productoras o las células responsables de la producción, lo que es el óvulo o el espermatozoide, que van a aparecer en toda la línea germinal. Recuerden que cuando son hereditarias es que esos genes vienen heredados a partir de la línea germinal para yo heredar todas las mutaciones en todas mis células. ¿Qué otra cosa? Dice, el tumor se forma de una expresión clonal con una única célula precursora. Recuerden que yo les decía que es una sola célula madre que da varias células hijas, que esas células hijas, si yo me pongo a mirar, ellas van sumando mutaciones, pero puedo dar el origen de la primera mutación. El principal daño que ocurre es en los protooncogenes. Recuerden que los protooncogenes son los genes normales asociados al crecimiento celular. Entonces, cuando estos genes se mutan, se van a llamar oncogenes. Y generalmente estos genes mutados van a hacer que se pierdan los puntos de control de crecimiento celular. Recuerden que los puntos de control de crecimiento celular son algunos genes que nosotros tenemos en el ciclo, que son el P53, el RBWT1, las ciclinas también, y algunas células que detectan... Ay, espérenme un momentico. Doña Ney, los platicos que yo había dejado encima del son los de mi mamá. Los platos que yo había dejado encima de la bandeja son de mi mamá. ¿Ya las metió ya? Ah, bueno, no importa. Yo eso lo lavé bien. Entonces, la idea, espérenme un momentico, la idea, doña Ney, entonces, estas mutaciones, recuerden que hay unos genes que son recesivos, otras que son dominantes, y asociado a otras mutaciones esporádicas van a potenciar la aparición de células que no se mueren, o sea, células que son cancerígenas. Recuerden que si la célula adquiere una mutación mortal en su proceso, esta célula, por lo menos, que tenga varias mutaciones, ya sea el P53, varias mutaciones del BSL2, BSL6, RB, P21, pero resulta que suma otra mutación, por lo menos P21 o P16, se puede considerar esa mutación letal y la célula entrar en apoptosis o en muerte celular. Entonces, resulta que las mutaciones siempre es de un protooncogen que es dominante, los genes supresores de tumores que son recesivos. ¿Y qué es lo que se nos va a afectar? Se nos va a afectar la apoptosis, se nos va a afectar la reparación del ADN y vamos a tener un fenotipo mutador. ¿Cómo así las apoptosis? Recuerden que los genes responsables de la apoptosis son una cadena. Nosotros tenemos unos genes que ayudan a la activación de la apoptosis, esos son los de la familia del BCL2, pero recuerden que además de eso tenemos otros como receptores que nos ayudan como el BAC y el BAX. Hay otros genes asociados
a la parte de la activación de BCL2, por lo menos el P53. Si el P53 no se activa, no me va a iniciar la cascada de la activación de la apoptosis. Las mutaciones en las reparaciones del ADN tienen que ver también con la mutación del P53 y de unas ciclinas que recuerden que tienen como función parar el ADN para hacer la reparación de las bases. Y la parte del fenotipo mutador, que recuerde que son mutaciones de genes asociadas a la reparación del ADN. Por eso es que el tumor nunca aparece cuando es espontáneo. El tumor nunca va a aparecer porque tenga una sola mutación, sino que es la suma de muchas mutaciones. Por eso cuando veíamos la parte de epidemiología, yo les decía que cuando no es familiar, el tumor no es familiar, sino esporádico, la lesión tumoral empieza a aparecer cuando el paciente normalmente tiene entre 40 a 50 años. ¿Por qué? Porque es la suma de muchas mutaciones en el transcurso de su vida, a no ser de que tenga una mutación heredofamiliar donde la enfermedad va a aparecer más temprano. Recuerden que nosotros habíamos hablado que yo necesito saber la edad de los pacientes porque hay enfermedades asociadas a edades tempranas. ¿Cómo así asociadas a edades tempranas? Por lo que hablábamos, las leucemias y los linfomas son comunes en los niños. Entonces me van a decir, pero doctora, usted nos dice que aparecen viejos. Sí, en viejos también aparecen leucemias y linfomas, pero hay leucemias y linfomas que aparecen en niños donde el niño ya viene con una mutación previa de su material genético y asociado a otras exposiciones, van a hacer que el niño empiece a manifestar una enfermedad de estas como las leucemias o linfoma. Entonces, el proceso tanto a nivel fenotipo como genotipo resulta de la acumulación de muchas mutaciones. Y esto es lo que le va a dar un atributo del fenotipo que son crecimiento excesivo, invasión local y capacidad metastásica y resistir al tratamiento, que es lo que hemos hablado. A medida que la célula se expone a ciertos factores ambientales, ya sea que tú le disminuiste el oxígeno, que la nutrición no sea muy buena, que ya no haya factor de crecimiento, pues la célula tumoral lo que hace es empezar hacer todo el proceso para poder sobrevivir sin esas condiciones. ¿Cómo así poder sobrevivir con esas condiciones? Que si yo le quito el factor de crecimiento, ella pueda utilizar otra vía para hacer el proceso de división celular, ya sea por alteración del receptor o ya sea por alteración de señales intracitoplasmáticas. Que la célula a medida que se muta va ganando más mutación, más alteraciones y empieza a producir colagenasas que me rompa la membrana basal y permita la infiltración de la lesión. Que la célula tenga la capacidad de adaptarse en la matriz de otro tejido, ya sea para poder invadir localmente o ya sea para poder hacer metástasis. Y la resistencia al tratamiento, que tiene que ver mucho con la capacidad de la célula de entrar en fase G0, poder censar los factores que le están poniendo para poder iniciar todo el proceso. Y todas estas que ustedes le suman es lo que nos va a ayudar a la progresión tumoral. Entonces, por eso en el libro ustedes van a encontrar esta parte donde dice que los tumores son monoclonales, pero al momento del diagnóstico son células bastante heterogéneas. O sea que la célula proviene de un solo clon, pero si nos ponemos a mirar y cogemos un grupo de 5 células, ustedes van a encontrar una que es capaz de producir colagenasas, otra que es capaz de invadir y producir sustancias como factores de crecimiento. Entonces, por eso se habla que el tumor es bastante heterogéneo y las células tienen diferentes funciones de acuerdo a la fase del crecimiento que está. Entonces, este es el ejemplo que ustedes tienen. Entonces, tenemos una célula tumoral y esa célula tumoral se empieza a dividir y las células hijas se empieza a ganar las mutaciones nuevas, las antiguas que ustedes tienen, más unas mutaciones nuevas. Las células que adquieran una mutación letal pues van a entrar a muerte, que son los punticos que ustedes ven, que son aquellas células que entran en otra mutación y inducen la muerte celular y así sucesivamente. Por eso al final ustedes tienen un tumor que proviene de una sola célula hija, o sea que es monoclonal, pero que es bastante heterogéneo. Mire que ustedes por lo menos tienen células rojas que son las inductoras de metástasis, células verdes que son inductoras de la invasión,
células moraditas que son inductoras de la producción de vasos sanguíneos, células como color rosadito claro que son las responsables de liberar factor de crecimiento. Entonces, eso es lo que permite que el tumor tenga una sobrevida más que unas células por lo menos de un tejido normal. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones esenciales para la transformación maligna? Entonces, recuerden, cada uno de los genes tiene una función de desregulación y contribuir al origen de la progresión, y las alteraciones causan 7 cambios fundamentales, y estos son los 7 cambios fundamentales que causan. Causa autosuficiencia en las señales de crecimiento. Causa insensibilidad a las señales inhibitorias de crecimiento. Recuerden que todas las células tienen un feedback negativo. Yo libero factor de crecimiento, activo mi célula para decir qué es lo que tiene que hacer, dividirse, factor de crecimiento, producción de proteína, lo que ustedes quieran. Y cuando yo empiezo a producir, yo libero una sustancia que ya bloquea la liberación y le digo, ya deja de mandarme factor de crecimiento porque ya estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ese es el feedback negativo. Cuando hay una célula tumoral, ese feedback negativo se pierde. La evasión de la apoptosis, que es lo más importante, el potencial replicativo ilimitado, que es que yo ya no necesito de señales intermedias, ni factor de crecimiento, ni receptores, una angiogénesis mantenida, la capacidad para invadir, metastizar y los defectos de la reparación del ADN que le permite seguir ganando más mutaciones. Entonces, aquí es lo que estábamos hablando. Recuerden que los oncogenes son genes que promueven el crecimiento, generalmente son genes que son autosómicos dominantes y es la contraparte mutada del protoncogen. O sea, el normal se llama protoncogen, lo anormal se llama oncogen. Generalmente estos genes van a producir una oncoproteína, o sea, la contraparte mutada, que no tiene elementos reguladores. Por eso es que dice que el crecimiento, cuando una célula tiene ese tipo de mutaciones, se vuelve autónomo, libre de puntos de control y de dependencia de señales externas. O sea, no voy a tener, como pasa en la parte de una célula normal, mis puntos de control y la dependencia de las señales, donde dice por lo menos, y es el ejemplo común. Cuando yo hago el proceso de replicación y hay una base mal puesta, lo que hace el P53 es parar el ciclo, y que empiece la parte de reparación. Cuando yo tengo la pérdida de esos puntos de control, a veces el mismo P53 puede ser que no esté mutado, pero las oncoproteínas que produce la célula pueden actuar directamente sobre el P53 y evitar que él haga estas funciones que generalmente tienen que hacer. Tenemos la proliferación celular, entonces la unión de factor de crecimiento a un receptor específico, la activación transitoria ilimitada del receptor a su vez activa varias proteínas de membrana plasmática y la transmisión de señales al citosol. Entonces, todo esto que va a hacer, inducción de actividad de factores reguladores a nivel nuclear y en el proceso de transcripción, la entrada siempre progresiva de la célula al ciclo celular y siempre a la división celular sin puntos de control. Entonces recuerden que los protoncogenes actúan en el crecimiento y la proliferación, liberan proteínas como factor de crecimiento, receptor de transductores de señales, factor de transcripción o componentes del ciclo celular. Y el oncogen, pues generalmente es la parte normal que tiene ciclos o sitios de puntos de control que no permiten la proliferación celular. Estos factores de crecimiento ya lo habíamos visto en el primer capítulo. Recuerden que son necesarios para la proliferación celular. Hay células que lo producen ellas mismas, como hay sustancias que nosotros dependemos de que viajen, que es cuando nosotros hablamos que se vuelve endocrino. Entonces, esta producción de sustancias, ¿qué es lo que hace la célula tumoral antes de que se me olvide? Recuerden que nosotros influye varios puntos hormonales, por lo menos. Nosotros le mandamos la señal a la hipófisis o a la hipófisis o a la parte del hipófisis o tiroides, se mandan las señales, esas señales van a viajar y van a hacer el proceso de activación de una célula específica para lo que yo necesito hacer.
Cuando yo tengo sobreexpresión de estos puntos, yo ya me vuelvo autocrino, es decir, yo misma puedo producir la sustancia que me produce por lo menos la tiroides o la hipófisis y puedo inducir la activación, la liberación de factor de crecimiento y la división celular sin los puntos de controles previos. Recuerden que tanto los protoncogenes, los oncogenes, recuerden que es la contraparte benigna. Recuerden que los oncogenes se denominan que son dominantes en la parte de la reparación del ADN y en la regulación del ciclo celular. Hay genes de los mismos oncogenes que van a actuar o van a codificar receptores de factores de crecimiento. Entonces, cuando codifican estos receptores de factor de crecimiento y se mutan, ya se van a volver como protoncogenes, que es lo que ocurre por lo menos con el ER2, con el receptor de estrógenos, con el receptor de progestágenos, donde en ocasiones nosotros no necesitamos ni del receptor de estrógenos, no necesitamos de estrógenos ni progestágenos para inducir la división celular. Recuerden que nosotros tenemos varios puntos y estos son los puntos que vamos a tratar. Entonces, nosotros tenemos una alteración, podemos tener una alteración en el factor de crecimiento porque está aumentado. Entonces, si tenemos un aumento en la producción de factores de crecimiento, cada vez que el factor se suelte o se degrade, vuelve otra vez y se une y me va a activar constantemente el receptor. Ese mecanismo fisiopatológico, ¿de qué proceso de adaptación corresponde? Cuando yo tengo un exceso de factor de crecimiento, ¿de qué proceso de adaptación corresponde? Hiperplasia. De la hiperplasia, muy bien. Entonces, por eso es que se habla que la hiperplasia sí es premaligna. Pero nosotros podemos tener la opción de tener una mutación externa del dominio o una mutación interna del dominio. Cuando es una mutación externa del dominio, esto hace que el receptor esté activado constantemente y no necesite de factor de crecimiento. Entonces la célula va a mandar la señal sin el factor de crecimiento. Entonces, esto es lo que pasa con las enfermedades familiares de NET1 y NET2. Hay una que tiene mutado el NET1 el factor de externo y el NET2 el factor interno del receptor. O sea que si es el factor interno o la parte interna del receptor, recuerden que yo no necesito despolarizar la parte externa para mandar señales. Pero yo también puedo tener mutaciones donde se me afecte las señales intracitoplasmáticas, o sea, por lo menos el RAP, la parte del YAC, que son señales intracitoplasmáticas, que quiere decir que cuando están mutados, ellos no necesitan de la despolarización del receptor ni del factor de crecimiento, porque directamente ellas, como ya están despolarizadas, van a mandar señales al núcleo. Si ustedes se dan cuenta, esos puntos de control que nosotros teníamos, donde yo necesito que una parte se active o pierda fósforo, ya me perdí, me traba la lengua, entonces que ese fósforo era el que me ayudaba también a la activación de las señales intracitoplasmáticas. Si se pierde y está continuamente activado, va a hacer que la célula sea activa constantemente, o sea, entra en ciclo celular o en producción de proteínas constantemente. El problema radica es que una célula tumoral puede tener varios puntos de ese ciclo de los receptores de transaminasas mutados. ¿Cómo así varios puntos? Puede tener por lo menos, pongámosle el ejemplo de cáncer de mama. Hay mujeres en cáncer de mama que tienen aumento de los factores de crecimiento, es decir, aumento de estrógenos y progestágenos. Ustedes le dan un medicamento para bloquearlo. Pero resulta que ellas tienen un receptor transmembrana LR2 activo, en este caso. Entonces, como tiene el receptor transmembrana activo LR2, pues me toca darle un medicamento para bloquearlo, porque de nada me sirve bloquear los factores de crecimiento si el LR2 está activo. Entonces, tú le das un medicamento para bloquear el receptor. Pero se ha comprobado, estas son las mujeres que nosotros llamamos que son triple positivo, o sea, que tiene receptores, factor de crecimiento, activados para poder hacer el proceso de división celular.
Entonces, cuando yo tengo esto, pues tengo la opción de darle algo para bloquear hormonas, algo para bloquear receptor, así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? El problema radica que es que hay mujeres que pueden ser triple negativo. ¿Qué quiere decir triple negativo? Que cuando le hago para mirar factores de crecimiento, esos factores de crecimiento están prácticamente normales. Cuando le hago para mirar receptores de estrógenos y progestágenos, resulta que son negativos, o sea que la célula no utiliza esa vía para la división celular. Y cuando le hago activación del ER2, encuentro que el ER2 es negativo, o sea que ella no utiliza o no tiene mutado el ER2 para hacer división celular. Entonces ahí es donde tú quedas con una mano adelante y una mano atrás, porque no tienes opción de tratamiento. Cuando te sale esto, ¿qué quiere decir? Que la célula utiliza otras vías de división celular que no son las comunes y que lastimosamente pues tú tienes medicamento específico para receptores de estrógenos, progestágenos, ER2, pero cuando son estas pacientes, como utilizan otras vías, pues tengo que darle un medicamento que sea general para el ciclo celular. Entonces los efectos colaterales van a ser peores, porque ya ese medicamento va a actuar sobre todas las células que entran en ciclo celular y no va a ser específico. Entonces, eso es lo que ha impedido en muchas cosas, o sea, no permite que por lo menos el tumor de mama sea homogéneo, que todas se comporten igual, sino son tumores que son heterogéneos. Pueden ser que tengan receptores de estrógenos positivos, los progestágenos no, puede ser que tengan el ER2 positivo o negativo, con los receptores negativos. Entonces esto le disminuye las opciones de tratamiento específico al paciente porque indica que está utilizando otra vía para el proceso de división celular. Entonces, aquí es donde uno empieza a jugar qué tratamiento le doy al paciente y poderle explicar al paciente por qué puede tener efectos colaterales o indeseados al tratamiento. Entonces recuerden que tenemos las células, los oncogenes cuando funcionan bien, los oncogenes que están funcionando mal, qué pena, que está en la contraparte mutada, entonces tenemos el receptor de cinasa. Recuerden que el proceso del receptor de cinasa es activar la fosforilación de tirosina, la cascada de señales y la activación de factores de crecimiento. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos unos factores de crecimiento, por lo menos con la proteína RED. La proteína RED es una proteína que se libera para ayudar al crecimiento de las células gliales y al desarrollo neuronal. Entonces, normalmente en el desarrollo embrionario, o sea, cuando yo estoy en vida intrauterina normal, que yo necesito que mi cerebro se desarrolle y que toda la parte de sistema nervioso central y periférico se desarrolle adecuadamente, nosotros tenemos proteína RED elevada, pero bajo un funcionamiento normal. En algunos tumores o en algunos pacientes, cuando empiezan a tener alteraciones, empiezan a tener elevación de la proteína RED, lo que va a producir una proliferación por lo menos de las células gliales y de algunas proteínas desarrolladas al desarrollo neuronal que van a permitir la proliferación y la aparición de neoplasias en el sistema nervioso central. Tenemos por lo menos la que hablábamos, el NET2A, que recuerden que se asocia a la mutación del dominio extracelular, el NET2B, que se asocia a la mutación del dominio intracelular. Entonces, esto está asociado a la mutación del RED. Entonces, la mutación del RED está asociado a carcinoma medular de tiroides, a algunos tumores suprarrenales y algunos tumores paratiroideos. ¿Cuál es el problema de esto, niños? Y eso sí tienen que tenerlo claro. Si yo tengo una lesión benigna, por lo menos pongamos los lunares, que todos los tenemos, o en otro lado podemos poner el ejemplo de las lesiones en tiroides como el bocio. Resulta que los lunares o los bocios, esas dos lesiones, pueden tener mutaciones que se consideran que son por lo menos como malignas. ¿Cómo así? Resulta que los lunares pueden tener mutación del P21. Resulta que los bocios pueden tener mutaciones del RED. Pero el hecho de tener esas mutaciones no indica que el paciente me esté haciendo un carcinoma papilar de tiroides o un carcinoma medular de tiroides. El hecho que el lunar tenga una mutación del P21 no quiere decir que me va a hacer de una vez un melanoma.
¿Por qué? Porque ese es indicativo de que solamente tienen una sola mutación. Por eso es que los pacientes tienen que tener la suma de varias mutaciones para la aparición de la enfermedad. O sea, después con el tiempo el paciente va sumando mutaciones el del lunar. Entonces inició con P21, por lo que tenemos la proliferación de las células névicas, pero después aparece el P16, el P53, aparece algunas ciclinas y algunos asociados a algunos genes asociados en la reparación del ADN. Por eso algunos tumores, el problema, y entre esos por lo menos está lo que es el melanoma, en la parte del mieloma múltiple, lastimosamente estos tumores son los que menos tratamiento específico tienen, porque el problema es que tienen muchas mutaciones y las mutaciones son muy variadas. Entonces, yo puedo tener 5 pacientes, pero esos 5 pacientes pueden tener mutaciones diferentes, entonces no le puedo dar un tratamiento específico como en el cáncer de mama, que en el cáncer de mama yo puedo agruparlos con cáncer, por lo menos los que son triple positivos, triple negativos, los que son receptores positivos y receptores hormonales positivos y el HER2 negativo, entonces yo lo puedo agrupar y darle un tratamiento específico al paciente. Tenemos la parte del GIS, que es la mutación del c-KIT. ¿Qué pasó? Resulta que más o menos como en la época de los 70, cuando llegaban algunos tumores, unos tumores que tenían unas células fusocelulares. Entonces, cuando se miraron estos tumores, se dijeron, ¡ay, leiomioma! Como en esa época no se hacía casi estudio de inmunistoquímica, cogieron algunos pacientes, les ponían el diagnóstico de leiomioma porque eran lesiones fusocelulares con patrón estoriforme que en ocasiones se ubicaban hacia la capa muscular propia o hacia la muscular de la mucosa. Entonces se clasificaban como leiomiomas, pero el problema es que de esta población unos respondían muy mal al tratamiento y los pacientes hacían ya sea recaídas o hacían metástasis, generalmente a pulmón, y no se entendía por qué. Entonces decían que había un leiomioma que era agresivo, que no alcanzaba a tener las mutaciones para yo decir que era un leiomiosarcoma, pero que era un leiomioma agresivo que hacía metástasis, y ustedes saben pues, que las lesiones benignas no hacen metástasis. Después, cuando vinieron el estudio inmunistoquímica, dijeron, bueno, vamos a marcar algunos tumores para mirar a ver si verdaderamente son tumores como nosotros decíamos, que era leiomioma, que era un leiomiosarcoma, que era un tumor epitelial, que era un linfoma, etcétera. ¿Qué se encontraron cuando marcaron estos tumores? Se encontraron que estos tumores no tenían marcación para músculo liso. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que me marca el músculo liso? Que eso lo vimos en el capítulo casi 2. ¿Qué es lo que me dice a mí que es un componente muscular? ¿O qué me dice a mí que es músculo y que no es otro tejido? Edgar Rueda, ¿qué me dice a mí que es muscular y que no es otro tejido? Pues yo diría que las fibras de actina y miosina. La actina y la miosina, muy bien. Entonces, cuando venían y marcaban la parte de actina y miosina en estas, cuando venían y marcaban en estas células actina y miosina, porque decíamos que era músculo liso, oh, bella sorpresa, no era músculo liso, no marca actina y miosina. Entonces se dieron cuenta que esas células fusocelulares que morfológicamente se parecen a unas células musculares lisas, no eran musculares lisas. Entonces dijeron, bueno, ¿qué otras células son fusocelulares que pueden estar en el intestino? Entonces dijeron células neurales. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer marcadores para células neurales para mirar a ver si en lugar de ser un leiomioma, es un neurofibroma o si es un tumor de la parte del sistema nervioso periférico. Le hicieron marcadores para sistema nervioso y para la parte de
fibroblastos y encontraron que tampoco marcaba. Entonces, en ese experimento, antes de marcar lo malo, empezaron a marcar todas las células que estaban ahí para poder determinar qué células habían y encontraron que habían unas células que ayudaban a la parte de la contracción, que son las células de Cajal, que ayudaban a la contracción, que son células neuronales, sí, pero tienen una función no como sistema nervioso central dependiente de sistema nervioso central, sino que son células que solamente se encuentran en la parte del tracto gastrointestinal para ayudar a la motilidad, o sea, que la motilidad sea constante, o sea, que no sea frenada. Cuando miraron que estas células marcaban el CD117, cogieron estas células y lo peor de todo es que esas células morfológicamente son más redondas, no son fusocelulares. Entonces dijeron, bueno, vamos a marcar estas células de este tumor de músculo liso para mirar a ver si pues hay que hacer la opción, el descarte. Lo marcaron y encontraron que este tipo de lesión marcaba el CD117, o sea que las células de origen de este tumor son las células de Cajal y por eso se llamó, el tumor ya no es músculo liso, sino se llamó un tumor estromal, gastrointestinal estromal, provenientes de las células de Cajal. Aquí la clasificación cambió. ¿Por qué? Porque es que este tipo de lesión tumoral es muy metastásica, sobre todo a pulmón. Entonces, si yo encuentro así sea una sola mitosis atípica, ya se considera que es de alto grado y hay que darle al paciente un medicamento específico que se llama el imatinib, que ha funcionado muy bien en ellos y prácticamente el paciente le quitan el intestino, le dan el tratamiento y queda 100% curado. Entonces, esta determinación de qué es lo que está fallando en el ciclo celular ayuda a ser un poco más específico en el tratamiento. Por lo menos aquí ustedes tienen el ejemplo del ER2 que se les da el trastuzumab a los pacientes por 5 años. Es una pastillita que se da, si no estoy mal, semanalmente. Y esto... se le da al paciente por 5 años y que generalmente este medicamento, como es mucho más específico, entonces lo que hace es que al ser más específico, pues los efectos colaterales van a ser menores. Por eso al principio, si ustedes recuerdan, cuando yo les decía que actualmente en la parte de, por eso yo les decía que en la parte de diagnósticos de inmunohistoquímica, nosotros damos, o es importante hacer el estudio de inmunohistoquímica completo, porque hay tratamientos que son más específicos y le mejoran la calidad de vida al paciente. Entonces uno tiene que tratar de hacer todos los marcadores de inmunohistoquímica presentes para poderle dar tasa, por lo menos hay medicamentos, hay pacientes con cáncer de tiroides que ya definitivamente no son tratables porque tienen metástasis a todos lados. Y hay medicamentos que son en experimentación, que los pacientes entran a grupos de experimentación porque tienen por lo menos la mutación o tienen la alteración. Entran a estos grupos de experimentación y les mejora mucho la parte de calidad de vida hasta que los autoricen. Entonces, por lo menos participan en grupos de experimentación en Estados Unidos, pero les permiten traer el medicamento acá para tomárselo. En otros sitios donde producen medicamentos para que el paciente tenga más opción de tratamiento, sobre todo cuando son niveles o estadios muy altos donde ya la opción de tratamiento convencional no funciona. Entonces las proteínas, recuerden que las proteínas transductoras de señales reciben señal y transmiten al núcleo. Ahí tenemos el HRAS, el KRAS, el NRAS.
dependiendo, hay unos que son tumores pancreáticos, uno de cáncer, colon, endometrio y tiroides, pulmón, leucemias y mieloides. El H-RAS que está en tumor de vejiga, el N-RAS que está en tumores hematopoyéticos, y todo esto es que intervienen en el ciclo donde se pierde un fósforo para ganar otro, se pierde uno para activarlo y hacer toda la activación del ciclo celular en la parte intracitoplasmática. Entonces, esto es una de las cosas, esto también tiene tratamiento específico. También lo determinamos, hay unas que nosotros lo podemos determinar por inmunistoquímica, pero generalmente estas mutaciones se diagnostican por citogenética. Entonces, son mucho más específicas y ayuda a brindar en ocasiones factor pronóstico, más no tratamiento, porque no hay tratamiento para todas. ¿Cómo así factor pronóstico? Por lo menos. El tumor de Wills se caracteriza porque tiene una mutación específica que es la del WT1. Nosotros podemos tener dos grupos de pacientes con tumor de Wills, unos que tienen mutación del WT1 y otros que no tienen mutación del WT1. Lo que le interesa al clínico es que yo le diga quién tiene mutación y no tiene mutación, porque los que tienen mutación con el WT1 mejoran mucho y tienen una mejor calidad de vida a pesar de que el tumor haya pesado 5.000 gramos, o sea, que sea como un bebé bien grande y feo. Si tiene la mutación del WT1, no importa qué tan grande sea el tumor o qué tan pequeño sea el tumor, el paciente tiene un mejor pronóstico, una mejor calidad de vida a 5 años. Pero aquellos pacientes que tienen ausencia del WT1 no responden al tratamiento y tienen una recaída casi a los 6 meses de la enfermedad en un 100%. Y la tasa de sobrevida de estos nenes generalmente son de 1 a 2 años. Entonces, hay cosas que no te puede dar un tratamiento específico, como hablábamos del ER2, el CKID, el CD117, que no tiene un tratamiento específico, pero sí te brinda un factor pronóstico y te puede decir cómo va a responder el paciente a ese tratamiento que le estoy dando, que es cuasi general, dependiendo de la mutación que tenga o que no tenga. Esto era lo que hablábamos. Recuerden que cuando yo tengo señales intracitoplasmáticas, quiero decir que no dependo ni del factor de crecimiento ni del receptor para que esto se active y vaya a mandar señales al núcleo. Bueno. Hay otro que es por lo menos una alteración de la tirosincinasa, que este es lo que se llama el gen Filadelfia, el gen ABL. Ese gen ABL, pues inicialmente se detectó en las leucemias mieloides crónicas. Y los pacientes que tienen generalmente son adultos mayores, o sea, adultos muy mayores, generalmente por encima de los 60 años, 50, 60 años, que uno tiene que determinarle si tiene el gen Filadelfia mutado. Si tiene el gen Filadelfia mutado, ya uno lo agrupa en una enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque es que las enfermedades crónicas hematopoyéticas, morfológicamente, o sea, en microscopía yo puedo ver lo mismo, alteraciones de alguno de los linajes, fibrosis, etcétera, pero lo que me hace la diferencia de que sea una leucemia mieloide crónica y no sea una policitemia vera es la presencia en una del gen Filadelfia, en otra es la mutación del JAK. Entonces, al igual que lo que hablábamos anteriormente, el gen Filadelfia responde muy bien al tratamiento del imatinib. Y si ustedes recuerdan, el imatinib se le daba a aquellos pacientes que tenían mutación del CD117 o del CKIT. Entonces, mire que hay tratamiento que a pesar de que no tienen casi, pues, entre comillas, la misma alteración genética, puede funcionar para los pacientes y darle una mejor calidad de vida, que es lo que uno busca. ¿Cuál es el problema de la leucemia mieloide crónica? El problema de la leucemia mieloide crónica es que si no le das tratamiento al paciente o el paciente no responde muy bien al tratamiento, esa leucemia se puede volver aguda
o sea, empezar a botar blastos, células muy inmaduras al torrente sanguíneo, o al final de la enfermedad puede causar fibrosis de la médula ósea, y cuando la médula ósea se fibrosa, pues no le van a llegar nutrientes ni factores de crecimiento, lo que no va a permitir que las células hematopoyéticas normales que él tenga crezcan, y empieza el paciente a ser como una especie de aplasia. No tiene eritrocitos, no tiene linfocitos, no tiene ninguna célula, entonces es susceptible a hacer hemorragias, porque tampoco tiene plaquetas, a hacer anemia, y es susceptible a hacer procesos infecciosos, por lo cual el paciente siempre va a fallecer. La mutación del YAC, que mira que está en la policitemia vera y en la miliofibrosis. Por eso es que, y eso sí, métanse en la cabeza, y cuando yo capacito, hoy tengo que capacitar a los rurales, una de las cosas que siempre les digo, ojo, a mí no me sirve si un paciente tiene fibrosis de la médula ósea donde no me va a producir nada. ¿Será que a mí me sirve decirle al paciente, ay señor, usted hizo fibrosis porque usted hizo una policitemia vera? No, no me va a servir. ¿Por qué? Porque el paciente con fibrosis de la médula ósea se va a tratar de la misma manera. O le ponen componentes que le hagan falta, lastimosamente no va a durar mucho tiempo. Esos componentes no van a durar la misma cantidad que dura con una persona sana. Y lastimosamente ya se considera que es la parte final de la enfermedad donde el paciente se va a morir, ya sea por sangrado, por anemia o por infección. ¿Cuándo a mí sí me sirve decirle al paciente? Pues cuando está empezando la enfermedad. Si tengo que decirle al paciente, oiga señor, usted tiene una policitemia vera porque tiene mutación del YAC, o señor, usted tiene un síndrome mielofibrótico porque tiene mutación del YAC, entonces yo ya lo estoy catalogando para poderle brindar opción de tratamiento al paciente. El problema de estas enfermedades es que no hay opción de tratamiento muy específico, porque a pesar de que tienen la mutación del YAC, no tengo un tratamiento específico para esta alteración. Lo que yo hago es que si la fibrosis va a aparecer en 3 años, voy a prolongarle la fibrosis para que aparezca en 6 años y no aparezca en 3, porque no hay un tratamiento específico de la enfermedad. Entonces, esa es la recomendación. Es igual que el paciente hipertenso. Realmente a mí no me interesa que usted me diga que yo tengo hipertensión, que yo tengo falla renal, que me quedé ciego y que hice un infarto por una hipertensión arterial. A mí cuando me interesa que usted me lo diga antes de yo hacer esos cambios en mis órganos para la aparición de la enfermedad. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que lo ideal es hacer un diagnóstico temprano para tratar que las enfermedades no progresen tan rápidamente y de brindarle opción al paciente, a pesar de que en muchas ocasiones, por lo menos como la mielofibrosis, la policitemia vera, la parte final de la enfermedad es la fibrosis de la médula ósea, pero al menos le voy a dar chance al paciente de unos 6 años, unos 5, 7 años, sin fibrosis completa para que se me muera el paciente. Entonces eso sí es calidad de vida. Otro ejemplo, por lo menos el ER2-Neu. El ER2-Neu ahora se está pidiendo, que es un receptor que yo les decía que se pedía en mama, se está pidiendo en cáncer gástrico. Cuando empezó el estudio, que fue cuando yo empecé, cuando yo estaba haciendo como primer año de la residencia, hace como 12 años, la calidad de vida que aumentaba para darle tratamiento con trastuzumab a los pacientes era que aumentaba la calidad de vida a 2 meses de los pacientes terminales. O sea, esto se hace en los pacientes que no tienen otra opción de tratamiento, no les puedo quitar el estómago, la quimioterapia no les sirve, etcétera. Entonces aumentaba 2 meses de vida. Ya ahorita le están haciendo el ER2-Neu a casi todos los cánceres de estómago para brindarle tratamiento de trastuzumab al paciente, porque ya se han dado cuenta de que ya no me aumenta la calidad de vida a 2 meses, sino que hay pacientes que pueden durarme con una muy buena calidad de vida 4 años o 5 años después del diagnóstico en tumor gástrico avanzado. O sea, en aquellos que yo no los puedo operar, etcétera. Tanto que hay pacientes que se les inicia el tratamiento, la lesión tumoral se reduce, se quita todo, como que reduce también las células que hacen la infiltración local y permiten posteriormente ingresar al paciente para cirugía y extraerle el tumor. Pero eso no quiere decir que le vaya a quitar la enfermedad, sino que le disminuye el riesgo de seguir haciendo, enviar células tumorales a otros órganos, y mejora
la parte la parte de enviar las células tumorales y mejora mucho también la calidad de vida. Aquí está por lo menos lo que hablábamos del Oncogen-MYC, pero esta Oncogen-MYC también está influenciado, la mutación alteración, una de las cosas es en algunas ocasiones por lo menos está asociado a la parte de infección por virus del Epstein-Barr. Por eso es que ustedes lo ven asociado por lo menos al linfoma de Burkitt, linfoma de células B. El neuroblastoma no tanto está asociado al virus del Epstein-Barr, este sí es una mutación directa al Oncogen-MYC y los tumores de pulmón. Tenemos las ciclinas, que mire que el cáncer de mama no solamente tiene receptores de estrógenos, progestágenos, SER2, también tiene la acción de la ciclina junto con el cáncer de esófago, hígado y linfomas. También tenemos la amplificación de algunas ciclinas en melanomas, en sarcomas, en glioblastomas. El P16, que mire que están asociados también a melanomas y otros tumores, pero también tenemos que puede estar asociado la parte de las ciclinas y el P53 a carcinomas pancreáticos, a glioblastomas, a esófago, leucemia, linfoblástica, cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga. Por eso yo les comentaba que lo ideal es tratar de tipificar. Recuerden que los tumores tienen muchas mutaciones. Entonces, si usted tiene mutación de receptores, de factor de crecimiento, de señales intracitoplasmáticas, de señales nucleares, de genes que regulan, mira que le voy sumando mutaciones. Entonces, yo le puedo bloquear lo de externo, pero si sigue activo lo interno, la célula va a poder adquirir la capacidad de hacer todo el proceso de división celular y continuar produciendo lo que nosotros hablamos de la parte de metástasis o de invasión local o la parte de destrucción completa del tejido como tal. Esto es para hablar del ciclo celular. Espérenme, adelanto un poquito. Recuerden que el ciclo celular lo controlan, pues tenemos unos genes que controlan el ciclo celular y lo activan. Y estos son los genes que van a intervenir en la parte de la función del ciclo celular o en la parte del crecimiento, ya sea por receptores o ya sea por la parte de ciclos directamente o cuando se impulsa una fase con otra, que recuerden que esa es la función de las ciclinas. Entonces, estos receptores en sí lo que van a hacer es hacer la parte de proliferación y la aparición de la enfermedad. Entonces, qué pena, chicos, es que estoy cuadrando que vengan a tomarme la muestra del COVID porque es que mi mamá salió positiva. Entonces, como mi hijo ha tenido contacto, entonces estamos aquí pendientes para que lleguen a... Entonces me está escribiendo la niña que estaba perdida. Entonces, cuando usted le lleguen a preguntar, cuando roten por oncología, ¿hay una mutación específica para cada tumor cuando es esporádico? ¿Sí o no?
No, profe. Isabel Sepúlveda, ¿hay una mutación específica cuando yo hablo de tumores esporádicos? Pues no, profe, creo que no. No, muy bien. Y la respuesta es porque recuerden que los tumores esporádicos suman muchas mutaciones. Stephanie, no, Yeris Tatiana. Cuando yo hablo de tumores familiares, ¿hay una mutación específica o no? Sí, profe. Hijo de madre, yo hoy estoy sorda. Cuéntame, Yeris, ¿hay mutación específica o no hay mutación específica? Que sí, profe. Entonces, esa es la diferencia. Cuando ustedes pasen por oncología, una de las cosas importantes que les van a preguntar es que recuerden que los tumores familiares sí tienen una mutación específica de un gen específico, pero los tumores esporádicos no tienen una mutación específica. Pueden sumar muchas mutaciones que pueden ser, o sea, que nosotros consideraríamos como específicas en los tumores familiares, pero en el esporádico no. Por eso es que cuando yo recién estudié, yo me acuerdo que a mí me decía mi profe de patología, imagínense, hace como unos 20 y punta de años, me decía que la mutación del P53 era propio de ciertos tumores, no todos. Cuando se empezó a hacer la parte de citogenética y de estudios de inmunistoquímica, se encontró que todos los tumores y la gran mayoría de los esporádicos, es decir, por no ponerles el 100%, tienen mutación del P53 o de alguno de la familia del P53. Eso no quiere decir que todos los que tengamos mutación o todos los tumores que tienen mutación del P53 tengan el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, aquí ya empezaron a decir, oiga, mira, entonces si la mutación aparece en todos, así sea sistema nervioso central aparece, que sea de mama lo tiene, que melanoma lo tiene, que estos tumores lo tengan. Entonces, no es indicativo de que, no es indicativo en decir que estas personas solamente tienen esta mutación, porque después empezaron a mirar y encontraron que estas personas no solamente tienen mutación del P53, sino que tienen mutación del P21 y P16. Que en este momento, ¿quiénes de ustedes, y siempre les hago la pregunta, casi todos tenemos lunares, con decirles que la presencia de lunares indica que tenemos mutación del P21, o sea que ya empezamos mal, o sea que todos tenemos mutación del P21 donde tenemos el lunar. Entonces, si en el transcurso de la vida nos exponemos a luz ultravioleta, entonces, ¿qué ocurre con la luz ultravioleta? Puede inducir a que empiece a aparecer mutación del P16, P53, empecemos a sumarle otras mutaciones que me pueden aparecer la enfermedad. ¿Será que a nosotros nos van a quitar todos los lunares? No los pueden quitar. Hay personas que tienen lunares, mejor dicho, cada 1 centímetro de la piel tiene un lunar. Como hay personas que tienen un lunar solamente o que tienen 4 o 5 lunares y lastimosamente esos lunares no tienen, si no tienen indicación de retiro, que sean por lo menos que hayan crecido de tamaño, que sangren, que estén más feos, etcétera, no lo retiran. Entonces, es una de las como que cosas que tienen que tener claro. Nosotros podemos empezar con ciertas mutaciones, pero esa mutación no indica, por ser esporádica, no indica que yo voy a hacer la enfermedad o el cáncer de una vez, sino que yo necesito la suma y la exposición a ciertos factores en el transcurso de mi vida para poder hacer la lesión tumoral como tal cuando es esporádica. En cambio, cuando es familiar, yo solamente necesito de un gen. Recuerden que esos genes generalmente son genes, son genes que eran antes protoncogenes. Necesito de ese gen para hacer todo el proceso de la formación de tumor cuando es familiar. Y la aparición de esas lesiones tumorales van a tener un margen totalmente diferente, o sea, va a ser un margen de edad que no corresponde a uno esporádico. Recuerden que la inestabilidad
Recuerden que la insensibilidad a la inhibición de crecimiento y evasión de senescencia de genes supresores, que son los genes que son los que aplican los frenos en la proliferación celular. Nosotros no solamente necesitamos de que funcione bien el factor de crecimiento y el receptor, sino que también necesitamos genes que bloqueen directamente la acción del factor de crecimiento y receptor.
Bueno, esto ya lo explicamos la vez pasada, pero se los vuelvo a recordar. Nosotros, por lo menos, una de las cosas que vino a hacer la diferencia fue cuando se estudió el RB. Entonces, recuerden que yo puedo tener un retinoblastoma que es esporádico y uno que es familiar. Si es esporádico, solamente me va a afectar las células de la retina, por lo menos del ojo derecho, no me va a afectar las células de la retina de ambos ojos. Entonces, ¿qué dice la indicación? La indicación dice, viene dos gametos, los dos gametos viene el RB normal, pero en el transcurso de su embriogénesis, una de las células de la retina tuvo el primer golpe. Cuando se presentó el primer golpe, entonces se altera uno de los alelos, pero en el siguiente, en el ciclo celular normal de las células, tuvo una segunda exposición a un segundo golpe que hace que los dos genes, los dos alelos se alteren y ahí empieza a aparecer la enfermedad. ¿Por qué se caracteriza esa enfermedad? Porque es unilateral, porque pues no hay antecedentes familiares y a veces en la aparición de la enfermedad se sale del rango normal. Estas enfermedades son de niños chiquitos, a veces se sale un poquito del rango de lo normal, pero no es indicativo de que no aparezcan niños pequeños. ¿Qué pasa con el esporádico? En el esporádico lo que ocurre es que ya venimos con un gen anormal en uno de los gametos. Entonces, si viene el gen anormal en uno de los gametos, pues todas mis células van a tener una mutación del RB. Resulta que eso quiere decir que las células del sistema nervioso central, retina, piel, hueso, todas tienen mutación del RB. En el transcurso de su vida o en el desarrollo embrionario, resulta que las células de la retina se expusieron a una mutación que sería el primer golpe. Cuando se expone esa mutación que aparece en el primer golpe, entonces va a aparecer el retinoblastoma. Pero esa mutación puede afectar los dos ojos, entonces puede aparecer bilateral. En otra etapa de la vida se puede volver a exponer a otro factor teratogénico que le afecte las células del hueso, entonces el paciente me puede aparecer con osteosarcoma. Entonces, si ustedes ven la característica, es que ya van a tener la aparición de la enfermedad en diferentes órganos, porque es que la ventaja es que ya tienen una mutación, entonces ya el segundo golpe es mucho más fácil darlo para que aparezca la enfermedad. No sé si hicieron la tarea de revisarme el caso de la niña colombiana, creo que es caleña, que tiene varios tumores. ¿Sí lo revisaron o no lo revisaron? Sí, profe. Bueno, ¿y qué dice la que revisaron? ¿Qué dice por lo menos con respecto a esta chica? Bueno, en uno de los videos decía que ella tenía mutación en el P53 y era más propensa a presentar cánceres pues durante toda su vida. Ella ya había presentado cáncer, bueno, tuvieron que quitarle una pierna, ahorita le tuvieron que quitar los ovarios y tenía que estar en chequeo constante porque por su mutación es muy probable que presente cáncer. Entonces ella tiene y paposas ella cuando le están, si ustedes revisan todo el video, ella habla y el oncólogo habla y dice que ella ella adquirió una mutación como recíproca, y sin los papás saber, ella adquirió la mutación de la mamá y una mutación que viene con el que trae el papá le potencia la mutación de la mamá. Eso es muy raro, pero ella lo tiene y ese tipo de síndrome solamente lo tienen como 3 o 4 personas a nivel mundial. Entonces el problema es que ella va a presentar múltiples lesiones tumorales en diferentes órganos. ¿Cuándo le va a dar? No se sabe. Entonces, el problema es que a ella sí toca hacerle chequeo constante, lo que pasa con los cánceres familiares o con los cánceres esporádicos. Hay que hacerle chequeo constante. ¿Por qué? Para tratar ustedes no pueden cambiar las células, y eso es una de las cosas que deben tener claro. Uno no puede cambiar la célula, pero lo que uno sí puede hacer es un diagnóstico temprano para poder brindarle mejor opción al tratamiento a los pacientes, ya sea retirando la lesión o ya sea dándoles tratamientos tempranos para que la lesión no progrese. Profe, ella tiene el síndrome de Li-Fraumeni. Y tiene otro síndrome también asociado. Ella tiene, es que no me acuerdo cómo es que se llama el síndrome,
pero ella tiene otro síndrome que el oncólogo yo les dijo que les parecía completamente extraño, porque ella empezó a aparecer con otros cánceres diferentes a los asociados con el síndrome del Li-Fraumeni. Entonces, ahí se dieron cuenta que ella, fuera de que heredó la mutación de la mutación del P53, heredó la mutación recíproca. Entonces, estos son los pacientes que uno dice se ganó la lotería, por lo menos, que a mí me empiecen el tratamiento con cáncer, para cáncer de mama, y por el efecto de la quimio y de la radio yo les haga leucemia y se puede presentar, o que haga un linfoma. Hay pacientes que están en pleno tratamiento y te aparece con un segundo tumor. Recuerden que estos, por lo menos lo que es la radioterapia o la quimioterapia, puede inducir mutaciones. Entonces, si yo tengo una mutación previa y me dan este tipo de tratamientos, puede que aparezca una leucemia o un linfoma. No en todos los pacientes. Es como en las vacunas. Si tú te vacunas, puede ser que tú hagas efectos colaterales, pero no son en todas las vacunas y no todo el mundo va a hacer el efecto colateral. Es como el 0.001, y el que se ganó la lotería de ganarse el segundo tumor, pues lastimosamente es por su parte de material genético y las mutaciones que ya vienen asociadas, que son de las complicaciones que se pueden presentar. Esto es para resumirles en cierta medida lo que ocurre con las células en la parte normal. Recuerden que normalmente si yo sumo mutaciones debería debería ser detectado por los P53 o la familia de los P53 para inducir la parte de la apoptosis con asociación del BCL2, el VAX y la parte de los canales para la activación de la apoptosis. Pero cuando la célula evade esos mecanismos, lo que va a hacer es que empieza a hacer la proliferación celular con muchas mutaciones diferentes, empieza a sumar muchas más mutaciones, que lo va a hacer que sea, recuerden, monoclonal, pero que sea heterogéneo y que permita evadir la parte de la apoptosis. Una de las cosas, porque le van a preguntar a ustedes a veces, ¿una célula tumoral puede morirse? Sí, siempre y cuando adquiera una mutación letal para ella. Por lo menos. Entonces, jóvenes, el problema radica en que, se me fue la paloma, recuerden que cada célula adquiere una mutación y a veces mutaciones muy pequeñas son las que se consideran que son mutaciones letales. Por lo menos, si ustedes se ponen a mirar, cualquiera diría, pero entonces, doctora, una mutación del P53 debería ser letal, una mutación del P21 debería ser letal, una mutación del BCL2 debería ser letal, una mutación del JAK debería ser letal. Pero resulta que para las células generalmente esas no se consideran mutaciones letales, sino a veces una mutación letal puede ser del gen que empiece a producir vasos colaterales. Entonces, cuando ella quiere esa mutación, ya ha sumado tantas mutaciones que la célula no es capaz de soportar y lo induce como una mutación letal y la célula entra en muerte celular. Entonces, esto es como en grosso modo lo que es las neoplasias. Este tema es muy bonito. Los que les gustaría más adelante estudiar oncología y mirar lo de oncología tienen que obligatoriamente saber qué es el ciclo celular, porque es que oncólogo que no sepa ciclo celular, oncóloga que no sepa dónde funciona cada uno de los genes, pues lastimosamente no es un buen oncólogo, porque es que parte ahorita del tratamiento de los pacientes es darle a usted mayor opción o brindarle pronóstico. Precisamente la semana pasada estaba hablando
porque hay pruebas de laboratorio que brindan factor pronóstico, por lo menos en cáncer de mama. Actualmente se está mandando una prueba, hay 2 pruebas que mandan, uno que se llama MammaPrint y otro que se llama Oncotype. El MammaPrint implica más o menos, se evalúan más o menos casi 60 genes, el MammaPrint. En el Oncotype se evalúan casi 127 genes, el doble de genes. ¿Qué te dicen los dos? Es mejor el Oncotype que el MammaPrint. ¿Qué te dice el Oncotype? El Oncotype te dice si verdaderamente la célula produce factor de crecimiento, si realmente la célula tiene mutación de receptores transmembrana, ya sea receptor de estrógenos, progestágenos, LER2. Te dice si las células tumorales van a responder al tratamiento de quimio que tú le estás dando. Te dice cuál es el factor pronóstico del paciente en 4 años y el tiempo de recaída. O sea, en 4 años te dice la recaída va a ser de 0, con por lo menos enfermedad, ausencia de enfermedad en 5 años tanto. Entonces tú evitas de darle tratamiento de quimioterapia innecesaria al paciente. Te dice si las células tumorales son resistentes al tratamiento y te dice qué tratamiento es resistente. Entonces, si te dice eso, tú ya no le vas a dar tratamiento que le va a producir toxicidad. Entonces, ese examen es una berraquera. Tú ves el examen y te dice qué genes tienen mayor riesgo de recaída, cuál es el factor pronóstico, tratamiento, tasa de sobrevida a 10 años, a 5 años, o sea, ese examen te dice todo. El problema es que solamente lo hacen en Estados Unidos, no lo hacen aquí en Colombia. El problema es que el examen más o menos vale, tiene un precio más o menos de 100 millones de pesos más o menos. Las EPS lo cubren, pero el problema es que las EPS le hacen mucha vuelta al paciente para no mandárselo porque como es bastante caro, pero la ventaja es que le brinda mucho factor pronóstico, por lo menos si es una señora que le quitaron la glándula mamaria, se le manda a hacer el MammaPrint. Entre los factores de inmunistoquímica, tú sabes que debes darle tratamiento a la quimio, pero te llega el reporte y te dice la señora 10 años no va a ser una recaída del 0%, no va a ser metástasis. Entonces, ¿yo para qué le voy a dar tratamiento si no hay necesidad de darle tratamiento a la paciente? Porque no me va a mejorar, lo que puedo producirle es una toxicidad. Y la paciente va a estar libre de enfermedad 10 años. En cambio, si en el informe me dicen que va a ser resistente al tratamiento, ¿para qué le voy a dar tratamiento si me va a dar una toxicidad? Entonces, ahí ya empieza el clínico a jugar con la información que le está brindando los exámenes. Lo que yo les digo, el problema a veces es la adquisición de estos exámenes porque son muy costosos, no los hacen acá, pero ya se volvió una obligación de estos exámenes más o menos hace como unos 4 años, 5 años, se volvió obligación de las EPS hacerlo. El problema es que les toma mucho el pelo al paciente para hacerlo. Lo ideal es que este reporte le llegue a 1 o 3 semanas después de la cirugía, porque hay que iniciar el tratamiento al paciente de quimioterapia al mes, no es a los 6 meses. Entonces, ¿por qué le digo que les toman el pelo? Porque cuando tú mandas la prueba, de aquí que autorice, de aquí no sé qué, el reporte le llega a la señora a los 6 meses y no le llega a las 3 semanas que uno lo necesita para iniciar tratamiento. Bueno, chicos, entonces lo dejamos acá. Que les vaya muy bien con el simposio y el miércoles vemos la otra clase de alteraciones ambientales. Entonces, se cuidan y estamos hablando. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. profe, muchas gracias. Profe.